Sebastián Aranda llevaba 14 años sin atragantarse con nada. No con el café de las 7 de la mañana que se tomaba de pie frente al ventanal de su despacho mientras Madrid todavía dormía. No con las noticias. No con los contratos de 8 cifras que firmaba con la misma expresión con la que otros firman un recibo del supermercado. No con las reuniones difíciles, los clientes imposibles, los plazos que otros consideraban una broma cruel y él consideraba un punto de partida. Sebastián Aranda no se atragantaba. Era, entre las muchas cosas que lo definían, una de las más consistentes. Hasta un martes de octubre a las 6:43 de la tarde, cuando su teléfono vibró sobre el escritorio con una notificación de WhatsApp, abrió el mensaje por reflejo. Un audio 28 minutos de Mía Serrano, y dio un sorbo al café mientras presionaba play. El problema fue el momento exacto en que la voz de ella dijo con una naturalidad desarmante y el ruido de fondo del metro de Madrid: «Y mira, ya sé lo que me vas a decir, que tengo que salir, conocer gente, soltar el trabajo un rato. Pero Lau, en serio, dime tú quién va a querer salir con una chica de 25 años que no tiene experiencia en absolutamente nada. Y cuando digo nada, es nada. Nada, nada. Sí, la teoría la entiendo perfectamente. Gracias por tus charlas educativas no solicitadas. Pero eso de pasar a la práctica, no sé. No me termina de convencer que mi primera vez tenga que ser con alguien que escribe hola sin H». El café le fue por el camino equivocado. Sebastián Aranda, CEO de Aranda Ingeniería en Arquitectura, el hombre al que una sala entera de directivos miraba cuando entraba porque el aire cambiaba, el hombre que había negociado proyectos de 40 millones de euros sin perder la compostura ni una vez, se atragantó con su café como si tuviera 16 años y alguien le hubiera contado un chiste en medio de una clase. Tosió. Una vez. 2. Miró el teléfono. El audio seguía corriendo. Y ahí, amigos, empezó todo. Aunque él tardaría bastante en admitirlo. Si ya sabes que esto va a ser un desastre maravilloso, dale like antes de que empiece. Y suscríbete a Enamórate de esta historia para no perderte lo que viene. Mía Serrano Valdés había llegado a Madrid 18 meses antes, con una maleta grande, una maleta pequeña, un portafolio de proyectos que había construido durante 5 años de carrera y la convicción absoluta de que iba a demostrar que el traslado había valido la pena. Lo que no había calculado con precisión era que demostrar algo en Madrid requería, entre otras cosas, no desmayarse de agotamiento antes de las 9 de la noche. Cudillero, Asturias, quedaba a 5 horas en coche y a un mundo entero de distancia. Las casas de colores apiladas sobre el acantilado, el puerto con los barcos balanceándose, la plaza donde Martín pateaba la pelota con una determinación desproporcionada para sus 7 años, el olor a mar y a la cocina de su madre, que ya no estaba, pero que Laura reproducía con una fidelidad que a veces hacía que a Mía se le cerrara la garganta sin previo aviso. Su padre Ernesto, con sus 5 pastillas organizadas en un pastillero de plástico azul, que Laura supervisaba con la obsesión tranquila de alguien que sabe exactamente lo frágil que es algo y elige no decirlo en voz alta. Todo eso quedaba allá. Aquí había planos, pantallas, café de máquina y Sebastián Aranda, y Aranda Ingeniería en Arquitectura ocupaba la 5ª planta de un edificio en el barrio de Justicia. Cristal, acero, madera oscura y la sensación permanente de que las paredes también estaban trabajando. El equipo era pequeño para el calibre de los proyectos, 40 personas en total, y dentro de ese universo, un equipo de 4 arquitectos jóvenes que respondían directamente al CEO. Mía era uno de ellos. Los otros 3 eran Pablo Ruiz, 28 años, simpático en exceso, y con una tendencia a llegar 3 minutos tarde que Sebastián parecía no haber notado todavía, o simplemente había decidido ignorar como quien ignora una mosca que no vale la energía. Carla Vega, 27, precisa y competitiva con la elegancia de quien sabe que puede permitírselo. Y Daniel Fonseca, 30, el más silencioso del grupo y el único que, según la teoría de Mía, dormía en la oficina porque siempre estaba ahí cuando ella llegaba y todavía ahí cuando ella se iba. Y luego estaba Mía, con su pelo cobrizo que no terminaba de decidir si era liso u ondulado, sus ojos verdes que en la pantalla del ordenador parecían grises, y una mirada para los proyectos que los demás no tenían, que eso no era arrogancia.
Era simplemente lo que había dicho Hugo Valcárcel, el socio de Sebastián, en la única conversación informal que había tenido con ella en 18 meses durante el café de Navidad del año anterior. Tú ves los espacios de manera diferente, Mía. No sé cómo explicarlo. Como si entendieras para qué sirve el aire entre las cosas. Mía no supo qué responder a eso y dijo, gracias, con una voz demasiado pequeña para el cumplido. De Sebastián, los comentarios eran distintos. Bien, me gusta, perfecto. 3 palabras que, viniendo de él, equivalían a una ovación de pie. Mía lo sabía porque había observado suficiente. Sebastián Aranda no elogiaba. No preguntaba cómo estabas. No llegaba a las reuniones con conversación de relleno. Llegaba, miraba, decidía, y si había algo que decir, lo decía con la precisión de alguien que considera cada palabra una inversión. Lo que no tenía retorno, no lo gastaba. Eso hacía que sus monosílabos valieran una fortuna. También hacía que su mirada fuera un problema. Sebastián Aranda miraba de una manera que hacía que cualquier cosa que dijeras sonara a demasiado. No era hostilidad. Era concentración pura, la misma que aplicaba a los planos, a los contratos, a las reuniones de negociación. Pero cuando esa concentración se posaba en ti, la sensación era que estaba calculando algo que tú todavía no sabías que había que calcular. Mía llevaba 18 meses calibrando exactamente cuántas palabras podía decir antes de que esa mirada le hiciera perder el hilo. La respuesta era pocas. El incidente de la reunión había ocurrido 2 meses antes. Un miércoles por la tarde, presentación de avance del proyecto Llorente, Sala Grande, los 4 arquitectos del equipo más Sebastián y Hugo. Mía estaba explicando la propuesta de fachada cuando su teléfono vibró. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Lo ignoró. Vibró 5 veces seguidas con la insistencia de algo urgente y la vibración sobre la mesa de cristal era ya perfectamente audible para todos en la sala. Sebastián la miró. ¿Algún problema? La pregunta tenía exactamente 2 palabras y el peso de 1 tonelada. No. Es que le mando mensajes de audio a mi hermana todos los días cuando salgo del trabajo. Ayer no pude mandárselo y ella se preocupa. Piensa que es mi mamá, añadió Mía, y luego se arrepintió inmediatamente de haber dicho eso último, porque no era información que él hubiera pedido, y ahora él la estaba mirando con esa expresión que no era exactamente nada, pero que de alguna manera contenía todo. Continúa, dijo él, y Mía continuó con el teléfono en silencio y Laura enviando 3 audios más que encontraría al salir. Lo que Mía no le contó a Sebastián, porque él no preguntó, y porque cuando él no preguntaba el silencio se cerraba como una puerta, era que la preocupación de Laura tenía nombre y apellido. Ernesto Serrano, 67 años, jubilado, hipertenso severo, con un régimen de 5 medicamentos que supervisaban entre las 2 hermanas desde la distancia, con el cardiólogo como árbitro y el pastillero azul como campo de batalla. No le contó que Martín tenía 7 años y un pacto con ella sobre quién ganaba al fútbol en la próxima visita, ni que Nico, con 4, le había prometido un dibujo de un dinosaurio arquitecto que todavía no había llegado por correo. No le contó que había dejado todo eso, el mar, el pueblo, los domingos en la plaza, el olor a casa, porque quería aprender de él, porque Aranda Ingeniería era exactamente donde quería estar, porque él era, en términos profesionales y con todos los matices que cupieran en ese concepto, la razón por la que había hecho la maleta. No le contó nada de eso porque él nunca preguntó, y porque cuando él la miraba, Mía tenía la sensación de que cualquier frase que dijera era, de alguna manera, demasiado. Lo que sí hacía todos los días, sin excepción, era conectarse los auriculares al salir del edificio y hablarle a Laura mientras recorría el trayecto completo hasta su casa. Los pocos minutos a pie hasta la boca de metro de la oficina, los 40 minutos de línea 5, y luego ya cerca de su barrio los 10 minutos finales caminando desde la salida del metro hasta su portal. Ese último tramo era siempre el peor para la señal, un par de calles estrechas donde el teléfono se quedaba sin cobertura justo antes de llegar a casa. Y por eso, casi siempre, el audio se cortaba ahí, a mitad de una frase, y Laura recibía el resto al día siguiente o nunca. Laura los llamaba el podcast de Mía. Mía decía que eso era exagerado.
Laura decía que casi media hora diaria de audio unidireccional, con temas que iban desde los planos del proyecto Castellana hasta las emociones no procesadas de su hermana menor, pasando por el estado de las pastillas del padre, era clínicamente un podcast. Mía decía que era terapia barata. Laura decía que era lo mismo. El martes en cuestión, Mía salió de la oficina a las 6:20. Tarde para los estándares del mundo, razonablemente puntual para los estándares de Aranda Ingeniería, y absolutamente récord personal para los estándares de esa semana en particular, que había incluido una revisión de emergencia del proyecto Bilbao el lunes a las 9 de la noche, y una llamada con el cliente Herrera el martes a las 7 de la mañana. Salió por la puerta giratoria del edificio, sintió el aire de octubre de Madrid que ya tenía ese filo que en Cudillero llegaba en agosto, y se conectó los auriculares con el automatismo de quien lleva 18 meses haciendo lo mismo. Buscó el chat de Laura, abrió el micrófono, empezó a caminar hacia el metro y habló. Lau, hola, son las 6:20 y estoy saliendo, así que técnicamente hoy estoy mejorando. No pongas esa cara, te conozco aunque no te vea. Ya sé que ayer te preocupaste. Y sí, en parte fue culpa mía porque me quedé hasta las 9 revisando los planos del proyecto de Bilbao y cuando salí ya no tenía cerebro suficiente ni para grabar el audio. Pero estoy bien. Estoy aquí. Este es tu podcast diario de Mía Serrano, edición martes, con mucho viento y poca paciencia. Hoy el señor Aranda dijo perfecto, mientras miraba la maqueta que entregué la semana pasada. Perfecto. 3 sílabas. Me lo dijo mirando la pantalla, sin levantar la vista, como quien comenta el tiempo, y sin embargo, casi me desmayo ahí mismo entre el cemento pulido y los planos estructurales. Tú te ríes. Ríete. Pero viniendo de ese hombre eso equivale a una declaración de amor profesional con fuegos artificiales incluidos. El resto del equipo puede recibir una presentación entera y él dice, bien, y pasan a otra cosa. A mí me dijo, perfecto. Así que este martes, a efectos prácticos, ha sido un buen día. Aunque también te digo, porque esto es el podcast y aquí se dice la verdad. Trabajar para Sebastián Aranda es como intentar tener una conversación con un edificio de diseño muy caro, bonito, impresionante, claramente pensado por alguien con talento, pero absolutamente incapaz de responderte. No pregunta nada, no comenta nada que no sea estrictamente necesario. Solo mira. Y cuando mira, cuando ese hombre mira hay que tener un plan de evacuación, porque da la sensación de que está procesando información que tú no sabías que estabas dando. Hoy me miró durante una revisión y me olvidé literalmente del nombre del cliente. El cliente con el que llevamos 6 meses trabajando. Sí, así estamos. Y ya sé lo que me vas a decir antes de que lo digas. Me lo dijiste el jueves pasado y el martes anterior. Me vas a decir que tengo que salir, que tengo que conocer gente, que Madrid es una ciudad enorme con millones de personas y que si me quedo en casa los fines de semana revisando planos estoy desperdiciando algo. Lo sé, Lau, en teoría lo sé perfectamente. Pero dime tú, con toda la honestidad del mundo, ¿quién va a querer salir con una chica de 25 años sin experiencia en absolutamente nada? Y cuando digo nada, es nada de nada. 0. Tabla rasa. Un historial romántico que cabe en una tarjeta de presentación en blanco. Sí, la teoría la entiendo. Gracias por tus charlas educativas no solicitadas a lo largo de los años, de verdad, son muy completas. Pero eso de que, en algún momento, me va a entrar algo en la práctica, no me termina de convencer. Porque además, seamos honestas, ¿con quién? ¿Con alguien de una aplicación que escribe hola sin H y manda fotos de su gimnasio a las 11 de la noche? No, Lau, no puedo. Tengo estándares mínimos de ortografía. Y además estoy cansada. Eso también es verdad. Llego a casa como lo que encuentro, que la mayoría de los días es lo que puedo calentar en 10 minutos, y me quedo dormida leyendo el informe técnico que debería haber terminado en la oficina. Eso no es vida social, ya lo sé, pero tampoco es urgente ahora mismo. Tengo 25 años, Lau, no 40. Hay tiempo. Aunque a veces, solo a veces, cuando veo a gente por la calle que va cogida de la mano y parece que tiene todo resuelto, me pregunto si no es que yo he elegido mal el orden de las cosas. Primero el trabajo, luego lo demás. Lo que pasa es que lo demás
Lleva 18 meses en pausa y empieza a parecer que no tiene fecha de reanudación. Pero bueno, ya está. Se acabó la parte introspectiva del podcast de hoy. ¿Cómo está, papá? Y no me digas bien automáticamente, te lo digo en serio. ¿Se tomó todas las pastillas? Pregúntale de verdad. No te fíes de lo que él dice porque ya sabes que con la de la noche hace trampa porque le da sueño, que es exactamente el punto, que para eso se la recetaron. Pero él tiene su propia opinión sobre la medicina moderna que no comparto. Dile a Martín que sigo entrenando, que la próxima vez que vaya le voy a ganar aunque me tenga que romper una pierna intentándolo. Y que eso es una promesa. Y dile a Nico que sigo esperando el dinosaurio arquitecto. Ya van 3 semanas. No me parece bien. Bueno, ya estoy llegando a casa doblando la calle. Aquí siempre se corta la señal, así que si esto se interrumpe a media frase, ya sabes por qué. Te mando un beso enorme. Dale uno a los niños de mi parte y otro a papá. Y dile que lo llamo el jueves porque el miércoles tengo revisión hasta tarde. Te quiero. Pulsó enviar. O eso creyó. La línea 5 del metro de Madrid tiene muy mala señal en el tramo final antes de su casa, y Mía llevaba el teléfono en el bolsillo lateral del abrigo, que tenía una tela gruesa que activaba cosas por accidente con una regularidad que debería haberla llevado a cambiar de abrigo meses antes. Lo que ocurrió exactamente fue esto. El audio llegó, pero no a Laura. A las 6:43 de la tarde, Sebastián Aranda recibió en su teléfono un mensaje de audio de 28 minutos de Mía Serrano Valdés, arquitecta de su equipo, 25 años, pelirroja, callada, eficiente. Y lo abrió. Sebastián lo escuchó todo. No fue una decisión consciente. Al principio fue inercia. El audio había llegado de ella probablemente sobre el proyecto Bilbao, debía haber algo urgente. Y luego fue que en los primeros 30 segundos, la voz de Mía tenía una calidad diferente a cualquier cosa que él hubiera escuchado de ella antes. Y algo en esa diferencia hizo que no pudiera parar. La Mía que él conocía en la oficina hablaba en oraciones cortas y calibradas. La Mía del audio hablaba como piensa la gente cuando nadie los está mirando, en espiral, con saltos, con humor que aparecía cuando menos se esperaba, con una honestidad que no pedía permiso. El café fue el primer problema. El segundo problema fue que después de atragantarse, en lugar de cerrar el audio y borrarlo, y comportarse como el adulto razonable que consideraba ser, Sebastián Aranda se recostó en la silla de su despacho con el teléfono en la mano y siguió escuchando. Escuchó la parte del perfecto y sintió algo raro en el pecho que decidió no examinar. Escuchó la parte de que trabajar para él era como intentar hablar con un edificio muy caro, y tuvo la reacción extraña de querer, por primera vez en muchos años, ser un edificio menos caro. Escuchó la parte de la experiencia. Nada, nada de nada, tabla rasa. Y fue cuando el café hizo su aparición desastrosa, y también fue cuando algo que él llevaba 18 meses archivando bajo la etiqueta de profesionalidad empezó a moverse del lugar con una incomodidad que no tenía nada de profesional. Escuchó la parte del padre. 5 pastillas, el pastillero azul, el cardiólogo, la pastilla de la noche que Ernesto hacía trampa con ella porque le daba sueño. Escuchó la parte de los sobrinos, Martín y el fútbol, Nico y el dinosaurio arquitecto que llevaba 3 semanas pendiente. Escuchó la parte de que a veces, solo a veces, veía parejas en la calle cogidas de la mano y se preguntaba si había elegido mal el orden de las cosas. Y cuando el audio terminó, cortado a media palabra justo en mitad de un te quiero, que se quedó sin terminar, Sebastián se quedó mirando el techo de su despacho en silencio durante aproximadamente 4 minutos. Luego miró el teléfono. Luego miró el chat. El nombre en la parte superior decía, Mía Serrano, no Laura. Mía Serrano le había mandado por error 28 minutos de su vida íntima. Sus miedos, su familia, su padre enfermo, sus sobrinos, su soledad en Madrid, su falta de experiencia, su opinión sobre él que incluía la mandíbula como variable independiente. Sebastián Aranda, que dirigía empresas, cerraba contratos y tomaba decisiones de millones de euros con la temperatura emocional de alguien eligiendo un menú, no supo absolutamente qué hacer con eso. Lo que sí supo, con una claridad que le resultó molesta, era que no podía no haberlo escuchado, y que Mía Serrano, con su pelo cobrizo y su manera de fruncir el ceño sobre los planos y sus 28 minutos de honestidad accidental,
ya no iba a caber en la carpeta de equipo de la misma manera que antes. Esa noche, Sebastián Aranda no durmió bien. No fue insomnio en el sentido dramático de la palabra. Fue algo más pequeño y más molesto. Se quedó despierto en la cama, mirando el techo de su dormitorio en Salamanca, repitiendo frases sueltas del audio como quien no puede dejar de tocarse un golpe reciente para comprobar si todavía duele. Tabla rasa, edificio muy caro, alguien que escribe hola sin H. A las 2 de la madrugada se rindió, encendió la luz de la mesilla y se quedó un momento mirando el teléfono, que seguía teniendo el audio guardado en la conversación, esperando, como una prueba de un delito que él no sabía todavía si había cometido. Para ser un hombre que no se atragantaba con nada, la situación era inquietante. Para nosotros, que ya lo vemos todo, era simplemente el principio. El miércoles por la mañana, Mía llegó a la oficina a las 8:45, con un café en la mano y la carpeta del proyecto Bilbao bajo el brazo, lista para la revisión de las 9. Sebastián ya estaba en su despacho. Eso no era inusual. Lo inusual fue que cuando ella pasó frente al cristal de la puerta, él levantó la vista. No dijo nada, no hizo ningún gesto. La miró un segundo de más, aunque ella no tuviera manera de saberlo, y volvió a sus papeles. Lo que Mía no podía ver, porque las paredes de cristal solo dejan ver lo que hay delante y no lo que hay detrás de los pensamientos de alguien, era que Sebastián Aranda había llegado a la oficina a las 7:30, una hora antes de lo habitual, porque en su casa, a solas, el silencio se había vuelto un lugar incómodo para estar. A las 9:10, durante la revisión, Sebastián preguntó, por primera vez en 18 meses, si alguien había desayunado. Silencio absoluto en la sala. Pablo miró a Carla. Carla miró a Daniel. Daniel miró a Mía. Mía miró a Sebastián. «¿Perdón?», dijo Pablo, porque él era el único con suficiente confianza suicida para decirlo en voz alta. «Que si han desayunado», repitió Sebastián con el mismo tono con que habría dicho que si revisaron los planos, como si fuera una pregunta técnica, como si el desayuno fuera un KPI. «Yo sí», dijo Carla con cautela. «Yo también», dijo Daniel. «Me tomé un café», dijo Pablo. Todos miraron a Mía. «Yo sí», dijo Mía, que técnicamente se había comido una barrita de cereales en el metro. Y eso contaba. Sebastián asintió, aparentemente satisfecho, y continuó con la revisión como si nada hubiera pasado. Nadie en esa sala, ni siquiera Mía, tenía manera de saber que la pregunta había nacido de una imagen muy concreta que Sebastián no lograba sacarse de la cabeza. La frase del audio sobre llegar a casa y comer lo que encuentro, que la mayoría de los días es lo que puedo calentar en 10 minutos. Una frase dicha entre risas, sin ninguna intención de generar lástima. Y sin embargo Sebastián, que jamás en su vida había pensado en lo que comía nadie de su equipo, llevaba desde las 2 de la madrugada pensando exactamente en eso. A la 1:15 apareció en la zona de trabajo abierta con una bandeja de sándwiches y dijo, sin mirar a nadie en particular, que habían sobrado de una reunión de la mañana y que alguien los aprovechara. Hugo Valcárcel, que casualmente pasaba por el pasillo, se detuvo en la puerta y miró la escena con la expresión de alguien que acaba de presenciar un fenómeno meteorológico sin explicación científica. «¿Desde cuándo traes comida al equipo?», le preguntó a Sebastián en voz baja cuando los dos quedaron solos en el pasillo. «Sobraron de la reunión». «Sebastián, no hubo ninguna reunión esta mañana». Pausa. «Hubo una llamada», dijo Sebastián. «Una llamada no genera sándwiches físicos». «Hugo, dime, tengo trabajo». Hugo lo miró 3 segundos más de lo necesario y se fue por el pasillo con la expresión de quien está guardando información para usarla más tarde. Esa noche, Sebastián fue al gimnasio. Era algo que hacía 3 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre la misma rutina, con la misma disciplina silenciosa que aplicaba a todo lo demás. Normalmente no miraba alrededor. Esa noche, sin saber muy bien por qué, miró. Al otro lado de la sala, una chica, no mayor que Mía, calculó y odió haber hecho ese cálculo, estaba haciendo ejercicios con mancuernas, concentrada, con los auriculares puestos. Un hombre se acercó. Sonrisa fácil, comentario sobre la postura, una mano que se ofrecía a corregirle el agarre, con una familiaridad que nadie había pedido.
La chica sonrió con educación, incómoda, y siguió con lo suyo. El hombre insistió un poco más antes de irse. Sebastián, que llevaba el peso de una barra en las manos y debería haber estado pensando en cualquier otra cosa, se quedó mirando la escena con una tensión en la mandíbula que no tenía nada que ver con el ejercicio. Y pensó en Mía. No de manera abstracta. Pensó en Mía caminando hacia el metro todas las noches, sola, con los auriculares puestos, contándole a su hermana que no tenía experiencia con nadie, que nadie la había tocado, que nadie le había dicho nada que no fuera con segundas intenciones o con ninguna intención en absoluto. Pensó en cuántos hombres como ese, en cuántas salas, en cuántos metros, se habían acercado a ella con sonrisas fáciles y manos que se ofrecían a corregir cosas que no necesitaban corrección. Pensó que alguien debería vigilar eso, y entonces, con la barra todavía en las manos y una claridad que le cayó encima como un jarro de agua fría, entendió algo que llevaba 24 horas evitando entender, que él mismo, desde el martes a las 6:43 de la tarde, no había dejado de pensar en ella ni un solo minuto del día, que la había mirado más en las últimas 18 horas que en los 18 meses anteriores, que la palabra que le venía a la cabeza para describir eso no era protección, era otra cosa. Terminó la serie, dejó la barra, se fue a casa antes de lo habitual. Esa noche, ya en su ático, con la ciudad iluminada al otro lado de las ventanas, Sebastián Aranda hizo algo que no había hecho desde que era adolescente. Se sirvió una copa de vino, se sentó en el sofá y volvió a escuchar el audio. No todo, solo algunas partes. Volvió a escuchar la parte de edificio de diseño muy caro, y esta vez, sin la conmoción del primer impacto, sonrió. Fue una sonrisa breve, casi a su pesar, del tipo que a Sebastián Aranda no le salían con frecuencia. Volvió a escuchar la parte de «hay que tener un plan de evacuación» y se rió, en voz alta, solo en su sofá con una copa de vino, riéndose de cómo lo describía una chica de 25 años que pensaba que él era incapaz de tener sentido del humor. Volvió a escuchar la parte del dinosaurio arquitecto de Nico, y por primera vez se preguntó qué aspecto tendría ese dibujo, si tendría casco, si tendría un plano. No volvió a escuchar la parte de la experiencia, ni la de la mandíbula, ni la del príncipe. Esas partes no las necesitaba repetir, ya vivían en él con una permanencia que no tenía intención de combatir. El miércoles por la noche, la misma noche en que Sebastián volvía a escuchar el audio con una copa de vino en la mano, sin que ella tuviera la menor idea, Mía estaba en su piso, en pijama, con el pelo recogido de cualquier manera y un plato de pasta recalentada cuando le sonó el teléfono. Era Laura, llamada normal, no audio. «Todo bien», dijo Laura sin saludo, que era su manera de saludar. «Sí, ¿por qué?» «Porque ayer no me llegó nada». Mía frunció el ceño. «¿Cómo que no te llegó nada? Te mandé el podcast como siempre». «Pues no me llegó. Lo digo porque ya sabes que cuando no llega me preocupo, y ayer estuve toda la noche pensando que a lo mejor te había pasado algo, hasta que Martín me dijo que seguro estabas viva, porque si no ya me habrían llamado de la empresa». Martín tiene 7 años. Martín tiene 7 años y mejor sentido común que tú algunas veces. Mía se quedó con el tenedor a medio camino del plato. «Espera», dijo. «Te lo mandé, estoy segura. Lo grabé caminando al metro, como siempre». «Pues revísalo, porque a mí no me llegó nada». Mía abrió el chat de Laura. El último audio que aparecía ahí era del lunes. «Qué raro», dijo, más para sí misma que para Laura. «Espera, voy a mirar». Y entonces hizo algo que no había hecho nunca. Revisó la lista completa de conversaciones recientes. Y ahí estaba. Arriba de todo, más reciente que el chat de Laura. Un envío de audio, 28 minutos, martes, 6:43 de la tarde. Destinatario, Sebastián Aranda. Mía dejó el tenedor. «¿Mía?», dijo Laura al otro lado. «¿Sigues ahí?» «Lau, ¿qué pasa?» «Lau, creo que tengo un problema». «¿Qué tipo de problema?» Mía cerró los ojos. Abrió los ojos. Volvió a mirar la pantalla, como si mirarla de nuevo pudiera cambiar el nombre que aparecía ahí. «Le mandé el audio a mi jefe». Silencio al otro lado de la línea. «¿Qué audio?» «El audio, Lau, el audio. El de ayer, el de...» Mía bajó la voz aunque estaba sola en su piso. «El de la experiencia. Y la mandíbula. Y lo del edificio caro. Y lo de papá. Y los niños.
todo. Los 28 minutos completos. Otro silencio. Más largo. Mía, dijo Laura, con una calma que solo empeoraba las cosas. ¿Le mandaste a tu jefe un audio donde dices que es guapo, que su mandíbula te tiene obsesionada y que eres virgen? Sí. Ayer. Ayer. ¿Y hoy fuiste a trabajar? Hoy fui a trabajar, Lau, no sabía nada de esto hasta ahora mismo. Mía se levantó del sofá, se sentó, se levantó otra vez. Caminó hasta la ventana y volvió. Hizo un repaso mental, frase por frase, de los 28 minutos completos, con el horror creciente de quien va abriendo cajones y encontrando cosas cada vez peores. La parte de la mandíbula, dijo casi sin voz. Lau, la parte de la mandíbula. Sí, esa parte la recuerdo bien. La escribiste tú. No es un chiste, Lau. Un poco sí es un chiste. Lau... Vale. A ver, primera pregunta importante. ¿Lo ha escuchado? Mía se quedó paralizada. Esa pregunta no se le había ocurrido. Había estado tan ocupada con el hecho de que el audio existía y había llegado a destino, que no había llegado todavía a la pregunta siguiente, que era, evidentemente, la única que importaba. No lo sé, dijo, muy despacio. ¿Cómo no lo sabes? Porque no puedo preguntárselo, Lau. No puedo decirle, oye, ¿escuchaste el audio de 28 minutos donde hablo de tu cuerpo? Eso terminaría mi carrera, mi vida, y probablemente mi capacidad de volver a mirar a alguien a los ojos. Entonces no lo sabes. No lo sé. ¿Y hoy actúo normal? Mía pensó en la pregunta del desayuno, en los sándwiches. Pensó que en su momento esas dos cosas le habían parecido simplemente raras. Ahora, de repente, eran indicios, pruebas, piezas de un rompecabezas que podía significar dos cosas completamente opuestas. O no había escuchado nada y solo estaba teniendo un día filantrópico sin explicación, o lo había escuchado todo y esto era, de alguna manera que a Mía no se le ocurría cómo procesar, su reacción. No lo sé, dijo otra vez, que iba a ser la frase más repetida de su semana. Hoy preguntó si habíamos desayunado. ¿Qué? Y trajo sándwiches. Mía. No lo sé, Lau. Esa noche, Mía grabó el podcast atrasado del martes, el real, el que Laura nunca había recibido, en una versión mucho más corta, mucho más apagada, donde dijo que estaba cansada, que el día había sido raro y que mejor hablaban mañana. Laura, que llevaba 29 años siendo la hermana de Mía Serrano, escuchó ese audio de 40 segundos y supo, con la certeza de quien conoce a alguien de toda la vida, que algo grande estaba pasando. Pero no dijo nada. Todavía no. El jueves fue peor. Pablo Ruiz, que tenía 28 años, era simpático en exceso, y no había desarrollado todavía el instinto de supervivencia que le habría indicado que acercarse a la mesa de Mía, a preguntarle si quería un café con una sonrisa demasiado amplia, era, ese día en particular, una idea que iba a tener consecuencias. Mía, ¿te traigo algo de la máquina? Voy a por café. Mía levantó la vista de la pantalla. Ah, gracias, Pablo. Con leche si puede ser. Claro, dijo Pablo con esa sonrisa. Desde el despacho del fondo, detrás del cristal, Sebastián levantó la vista de sus papeles. No dijo nada. No hizo nada. Simplemente observó a Pablo volver con dos cafés, uno para él y uno para Mía, y dejarlos en la mesa con un comentario sobre el proyecto que hizo reír a Mía con una risa corta y natural. Sebastián volvió a sus papeles. 5 minutos después, salió del despacho, se acercó a Pablo con toda la calma del mundo y le dijo: «Pablo, la presentación del proyecto Herrera, ¿está revisada?» Pablo parpadeó. Casi. Me falta el anexo de materiales. Para hoy, confirmó Sebastián, y volvió a su despacho. Pablo miró a Mía con cara de naufragio. Mía le hizo un gesto de simpatía y volvió a sus planos. En el pasillo, Hugo esperaba a Sebastián con los brazos cruzados y una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Pablo no coquetea», dijo Hugo. «Pablo no entrega los anexos a tiempo. Pablo ofrece café. Eso se llama ser amable. Pablo coquetea con cafeína». Hugo parpadeó. Luego dijo: «¿Sabías que Mía tiene un padre enfermo?
¿Que dejó a su familia en Asturias para trabajar aquí? Sebastián se detuvo. Sí, dijo, con una naturalidad que no tenía ninguna explicación racional, dado que hacía 48 horas no sabía nada de eso. Hugo lo miró. ¿Desde cuándo sabes eso? No es relevante cuándo. Sebastián. Hugo. ¿Estás bien? Tengo trabajo. Y eso fue todo. Sebastián entró al despacho y cerró la puerta con una firmeza que no llegaba a ser un portazo, pero que en el diccionario de Sebastián Aranda equivalía a 1. Hugo Valcárcel llevaba 12 años siendo socio de ese hombre. Había visto negociaciones imposibles, clientes imposibles, plazos imposibles. Nunca lo había visto ofrecer sándwiches 2 días seguidos. Tomó nota mental y subrayó. El viernes, Sebastián le ofreció a Mía llevarla a casa. Eran las 8 de la tarde. Había llovido. Mía estaba recogiendo sus cosas con el abrigo ya puesto cuando él apareció en la puerta de la zona de trabajo abierta. ¿Vives lejos del metro?, preguntó. Mía lo miró con un nivel de atención que la pregunta, en circunstancias normales, no habría merecido. ¿Perdón? Va a llover más. ¿Vives lejos de la boca de metro? 10 minutos andando desde mi parada. Te llevo. No hace falta de verdad. Mía. Ese era el otro problema con Sebastián Aranda. Cuando decía tu nombre de esa manera, con esa economía absoluta, no había mucho margen para la negociación. Mía se subió al coche con el corazón latiendo a una velocidad que no tenía nada que ver con la lluvia. Cada segundo de ese trayecto era para ella una pieza más de evidencia. Si él lo había escuchado todo, este coche, esta amabilidad repentina, este Mía pronunciado de esa manera eran la prueba final. Si no lo había escuchado, entonces Sebastián Aranda simplemente se había vuelto, de la nada, una persona considerada, lo cual era estadísticamente menos probable que la otra opción. Pararon frente a su edificio. Gracias, dijo Mía. De nada, dijo él. Ella bajó. Él esperó a que entrara antes de arrancar. Mía llegó a su piso, se quitó el abrigo, se sentó en la cama y miró el techo durante 3 minutos preguntándose qué acababa de pasar. Luego cogió el teléfono para grabarle un audio a Laura. Revisó el destinatario. Lo revisó otra vez. Lo revisó una tercera vez, con el dedo temblando ligeramente sobre la pantalla, porque desde el miércoles por la noche cada envío de audio era, para Mía, un acto que requería la solemnidad de un protocolo de seguridad nuclear. Era Laura. Grabó. El lunes de la semana siguiente trajo a la oficina a un cliente nuevo. Rodrigo Méndez, 42 años, promotor inmobiliario de Barcelona, con un proyecto en Madrid que quería presentarle a Aranda Ingeniería. Sebastián lo recibió con Hugo en la sala grande, y después de la reunión inicial, decidió que el proyecto iba a asignarse al equipo joven para una primera propuesta conceptual. Lo que ocurrió en el pasillo, cuando Rodrigo Méndez salió de la sala y vio a Mía pasar con una carpeta, fue que el hombre sonrió de una manera que tenía poco que ver con la arquitectura y dijo, ¿Y tú eres parte del equipo? Soy arquitecta, sí, dijo Mía con su manera habitual de responder, directa, sin florituras, sin registrar completamente el subtexto. Qué bien, dijo Rodrigo Méndez, con una sonrisa que duró 2 segundos más de lo estrictamente necesario. Sebastián, que había salido de la sala justo detrás de él, vio el intercambio. Rodrigo, dijo, y su voz tenía algo que no era exactamente un tono de advertencia, pero que en el registro de Sebastián Aranda funcionaba exactamente igual. Te acompaño a recepción. Rodrigo Méndez fue acompañado a recepción. Luego Sebastián volvió al interior y le dijo a Hugo con perfecta calma, «Ese proyecto lo llevo yo directamente, sin equipo joven». Hugo lo miró. «¿Por qué? El presupuesto es más complejo de lo que parecía. Sebastián ni siquiera te ha dado el presupuesto todavía. Tengo intuición. Lo que tienes, dijo Hugo, muy despacio, es un problema». «No tengo ningún problema». El señor Méndez miraba a Mía. «El señor Méndez es un cliente». Que miraba a Mía. «Hugo, dime, tengo una llamada». Hugo lo vio entrar al despacho y cerrar la puerta. Luego miró hacia la zona de trabajo, donde Mía estaba inclinada sobre sus planos, completamente ajena a todo, con ese pelo cobrizo cayéndole sobre la cara mientras calculaba algo en la pantalla, y completamente ajena también a que desde el miércoles
Llevaba la respiración contenida cada vez que Sebastián salía de su despacho. Hugo Valcárcel llevaba 12 años siendo socio de Sebastián Aranda y conocía perfectamente cuándo ese hombre estaba mintiendo, que era exactamente ahora. Algunos hombres, cuando se enamoran, lo procesan con elegancia y claridad. Sebastián Aranda no era esos hombres. Sebastián Aranda lo procesaba eliminando reuniones, distribuyendo sándwiches y desarrollando una opinión muy específica sobre los clientes que sonreían demasiado. Mía, por su parte, lo procesaba reteniendo la respiración. Entre los dos formaban un equipo de comunicación absolutamente desastroso. El martes, Sebastián anunció el viaje. «Mía», dijo apareciendo en la puerta de la zona de trabajo con la carpeta del proyecto en la mano. «El jueves vamos a Bilbao. Presentación final con el cliente». Era la primera vez que la incluía en un viaje de cliente. Los otros tres miraron sin mirar, que era la técnica que habían desarrollado para observar sin que pareciera que observaban. Y no era casualidad. De los 4 arquitectos del equipo, Mía era quien había llevado el proyecto Bilbao de principio a fin. Las plantas, los cálculos de luz natural para el auditorio, la propuesta de fachada que había evolucionado durante semanas en docenas de versiones que solo ella y Sebastián habían revisado. Tarde, en sesiones de trabajo donde los demás ya se habían ido. Si alguien en ese equipo entendía ese proyecto mejor que el propio Sebastián, era ella. «De acuerdo», dijo Mía. «¿Tren? Helicóptero». Pausa. «¿En helicóptero?», repitió Mía. «Es más práctico». Y se fue. Pablo esperó 3 segundos y dijo en voz muy baja, sin levantar la vista de la pantalla: «En helicóptero». «Calla», dijo Carla. «Solo digo que el ave llega perfectamente». «Calla», repitió Carla. El miércoles por la noche la oficina se vació temprano. A las 8 ya no quedaba nadie excepto Mía, terminando los últimos ajustes de la presentación para el día siguiente. Y Sebastián, en su despacho con la puerta abierta, algo que tampoco era habitual. A las 9, él salió con 2 tazas de té. «No bebo café a esta hora», dijo, como si eso explicara por qué había 2 tazas y no una, y las dejó sobre la mesa de Mía sin esperar respuesta. Mía miró la taza, miró a Sebastián. Decidió no hacer ninguna pregunta, porque cualquier pregunta en esos días podía abrir una puerta que ella no estaba segura de querer abrir. «Gracias», dijo simplemente. Sebastián se quedó de pie un momento, mirando la pantalla por encima del hombro de ella, la fachada del centro cultural, con la luz entrando por los huecos del antiguo techo industrial, y luego, en lugar de volver a su despacho, se sentó en la silla vacía de Carla, al otro lado de la mesa. Mía levantó la vista sorprendida. «¿Cómo eran tus fines de semana?», dijo él. La pregunta fue tan inesperada que Mía tardó un segundo en procesar que no era sobre el proyecto. «¿Perdón?». «De pequeña. Tus fines de semana». Sebastián no la miraba a ella. Miraba la taza de té como si necesitara un punto fijo para sostener la conversación. «Tengo curiosidad». Mía dejó el lápiz. «Zete», pensó. «Mi padre tenía una barca pequeña, no para pescar en serio, solo para salir los domingos. Mi hermana y yo lo ayudábamos a prepararla el sábado por la tarde, y el domingo salíamos todos y volvíamos con el pelo lleno de sal, y mi madre siempre tenía la comida lista cuando llegábamos, como si supiera exactamente a qué hora íbamos a volver, aunque nunca volvíamos a la misma hora». Sebastián escuchaba con una atención que Mía no le había visto nunca, ni siquiera en las reuniones con los clientes más importantes. «Después, cuando mi hermana tuvo a sus hijos, los domingos cambiaron», continuó Mía, ya sin que él tuviera que preguntar nada más. «Ahora son de fútbol en la plaza. Mi sobrino mayor tiene 7 años y juega con una seriedad que no le he visto a ningún profesional. El pequeño todavía no entiende las reglas, pero se enfada muchísimo si alguien mete un gol y él no estaba mirando». Sebastián sonrió. Una sonrisa pequeña, casi nada, pero Mía la vio. «¿Y tú?», se animó a preguntar ella, porque la pregunta parecía pedir, de alguna manera, una respuesta a cambio. «¿Cómo eran los tuyos?». Sebastián tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más baja, más lenta. «No había barca», dijo. «Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Mi madre trabajaba de costurera en casa y también limpiando oficinas por las noches. Los fines de semana yo me sentaba en el suelo de la habitación donde ella trabajaba y dibujaba». «¿Dibujabas qué?». «Edificios». Mía se quedó muy quieta.
No teníamos dinero para cuadernos, así que dibujaba en el reverso de los patrones de costura. Mi madre cortaba la tela siguiendo unas líneas de papel, y yo, del otro lado de esas mismas hojas, dibujaba plantas de edificios que no existían. Edificios enormes, con muchas habitaciones. Hizo una pausa, y algo en su expresión se suavizó de una manera que Mía no le había visto nunca. Mi madre guardaba algunos. Todavía tengo unos cuantos, en una caja. Sebastián, no lo cuento muy a menudo, dijo él. Y por primera vez en 18 meses Mía vio algo parecido a vulnerabilidad en la cara de ese hombre. No sé por qué te lo estoy contando ahora. Mía tampoco lo sabía, pero sabía que algo, en ese despacho vacío, a las 9:30 de la noche, con 2 tazas de té enfriándose sobre la mesa, había cambiado de una manera que no iba a poder deshacerse. Gracias por contármelo, dijo, simplemente. Sebastián asintió, se levantó, y antes de volver a su despacho dijo, sin mirarla del todo, «Mañana sale el vuelo a las 9, no llegues tarde». «Nunca llego tarde», dijo Mía. «Lo sé», dijo él, y esa vez sí la miró, y esa vez Mía sintió que esas 2 palabras pesaban mucho más que perfecto. El proyecto de Bilbao era la reconversión de una antigua fábrica siderúrgica en un centro cultural de lujo. 3 plantas, fachada de acero y vidrio, espacios de exposición, auditorio, restaurante en la planta superior con vistas a la ría. El cliente era una fundación privada con presupuesto generoso y criterio exigente. El helicóptero era privado, pequeño, ruidoso y absolutamente impresionante. Mía lo supo en el momento en que lo vio en la plataforma del aeródromo privado al norte de Madrid, con el sol de la mañana rebotando en el cristal de la cabina, y tuvo que hacer un esfuerzo activo para que su cara no delatara lo que estaba pensando, que era básicamente, esto no es práctico, esto es otra cosa completamente, y no sé qué hacer con esa información. Sebastián ya estaba ahí cuando ella llegó. Traje oscuro, sin corbata, la misma expresión de siempre. La miró cuando se bajó del taxi, asintió brevemente como saludo y le indicó con un gesto que subiera. El helicóptero despegó sobre Madrid y Mía Serrano, que había crecido mirando el mar Cantábrico desde los acantilados de su pueblo, descubrió que Madrid, desde arriba, tenía una geometría perfectamente diferente a todo lo que había diseñado en papel. «Es increíble», dijo sin pensar que lo estaba diciendo en voz alta. Sebastián la miró. No dijo nada, pero la miró. El vuelo duró 40 minutos. Al principio Mía se quedó callada porque el ruido del motor y los auriculares y la presencia de Sebastián a medio metro de ella en un espacio muy pequeño creaban una combinación que requería concentración. Luego el paisaje fue cambiando. La meseta castellana dando paso a los verdes del norte, y Mía fue olvidando progresivamente que debía mantener la compostura. «Mire», dijo señalando hacia abajo cuando sobrevolaron una franja costera. «El Cantábrico». Sebastián miró hacia donde ella señalaba. «¿Es parecido a Cudillero?», preguntó. Mía se giró hacia él tan rápido que los auriculares se le movieron. Ella no había dicho esa palabra. No en ese vuelo, no esa semana, no. Hasta donde recordaba con cualquier certeza, en ningún momento de los últimos 18 meses delante de él. «¿Cómo sabe el nombre de mi pueblo?», dijo. Y la pregunta le salió más rápido y más afilada de lo que pretendía. Sebastián la miró. Por un instante, solo un instante, algo cruzó por su expresión que Mía no logró identificar del todo. Como si hubiera estado a punto de decir algo y hubiera decidido, en el último momento, no decirlo todavía. «Recursos humanos», dijo con una calma perfecta. «Está en tu expediente». Era verdad. Estaba en su expediente. Pero no explicaba por qué Sebastián Aranda, que según su propia descripción del audio, no recordaba prácticamente nada que no fuera estrictamente necesario, recordara el nombre de un pueblo de 4.000 habitantes en la costa asturiana. Mía no dijo nada más. Pero la pregunta, ¿de dónde sale eso, de un expediente o de algo más?, se le quedó dando vueltas durante el resto del vuelo, mezclándose con la otra pregunta que llevaba toda la semana sin respuesta. Las 2 preguntas, juntas, formaban una sola. ¿Cuánto sabía este hombre de ella que ella no le había contado? «Sí», dijo finalmente con cuidado. «Es parecido. El color del agua es el mismo». Sebastián asintió y miró hacia la costa. Hubo un silencio que no era incómodo,
lo cual era en sí mismo inusual. ¿Lo extraña?, preguntó él sin apartar la vista de la ventanilla. Mía tardó un segundo en responder. Sí, dijo, pero el trabajo también lo quiero mucho. Él asintió de nuevo, y luego, con una voz que tenía algo diferente, algo más bajo. Lo sé. Mía no supo exactamente qué hacer con eso, así que miró el mar Cantábrico y dejó que el helicóptero siguiera volando. La reunión con el cliente fue bien, más que bien. Mía presentó la propuesta de fachada con una claridad que hizo que el director de la fundación dijera, en medio de la presentación: «Espere, ¿puede explicar otra vez la parte de la luz natural en el auditorio? Eso es exactamente lo que llevamos meses intentando articular». Mía lo explicó. El cliente tomó notas. Sebastián, sentado a su izquierda, no dijo nada durante esa parte. Pero Mía, que ya llevaba 18 meses calibrando su silencio, supo que ese silencio específico era diferente a los otros. Después de la reunión, en el vestíbulo del edificio de la fundación mientras esperaban al coche, Sebastián dijo: «Bien hecho, 2 palabras». Mía sintió que el edificio entero se expandía 1 centímetro. «Gracias», dijo, y esa vez su voz fue normal. No demasiado pequeña. Fue en la cena de esa noche cuando apareció Claudia Ferrer. La habían invitado al restaurante del cliente, una mesa grande, varios representantes de la fundación, Sebastián y Mía. Cuando Claudia entró al restaurante acompañando a uno de los directivos de la fundación, con quien resultó tenía una relación profesional de varios años. Mía no sabía quién era Claudia Ferrer. Lo supo por la manera en que las conversaciones a su alrededor se reorganizaron sutilmente cuando ella entró, elegante, segura, con ese tipo de presencia que no necesita anunciarse. Lo supo también, con una precisión que le resultó incómoda por la manera en que Sebastián se tensó levemente a su lado. Claudia los vio, cruzó la sala, besó a Sebastián en la mejilla con la familiaridad de quien tiene historial. «Sebastián, no sabía que estabas en este proyecto». «Claudia», dijo él, y su voz era completamente neutral, que en el código de Sebastián podía significar muchas cosas. Los ojos de Claudia se posaron en Mía con la evaluación rápida y precisa de alguien que procesa información con eficiencia. «¿Y tú eres?» «Mía Serrano, arquitecta del equipo de Sebastián», dijo Mía. «Ah», dijo Claudia con una sonrisa que era perfectamente correcta y al mismo tiempo decía exactamente lo que quería decir. «Qué curioso, Sebastián. Antes elegías a las personas de tu equipo por su trayectoria». El silencio duró 2 segundos. «Mía tiene más talento que el 90% de los arquitectos con los que he trabajado», dijo Sebastián, con una calma absoluta que a Mía le llegó al pecho de una manera que no supo dónde poner. Claudia sonrió. Siguió de largo. Mía miró su copa de vino. «¿Quién es?», preguntó en voz baja, aunque sospechaba la respuesta. «Alguien del pasado», dijo Sebastián, y no añadió nada más, pero tampoco miró a Claudia el resto de la noche. Miró a Mía. Volvieron al hotel a pie porque la noche en Bilbao era de esas noches de octubre que en el norte de España tienen un frío limpio y una luz de farola sobre el río que convierte cualquier paseo en algo diferente a lo que debería ser. Caminaron en silencio durante 1 minuto. Luego Sebastián se detuvo. «Antes de que digas nada», dijo, y su voz tenía algo que Mía no le había escuchado nunca. Un titubeo real, de los que él normalmente no se permitía. «Hay algo que tengo que decirte, y necesito decirlo ahora, porque si no lo hago ahora, no sé si voy a tener el valor de hacerlo después». Mía sintió que el suelo de Bilbao se volvía de repente menos firme. «De acuerdo», dijo con cautela. «El martes de la semana pasada», empezó Sebastián mirando el río y no a ella, lo cual en él era casi siempre la señal de que algo importante estaba a punto de salir. «Recibí un audio tuyo». Mía no respiró. «Un audio para tu hermana», continuó él, «que, por algún motivo que no entiendo del todo, me llegó a mí». 28 minutos. El río Nervión seguía corriendo. Las luces de Bilbao seguían reflejándose. Y Mía Serrano sintió que el universo entero se reducía a ese puente, a ese hombre, y a la frase que estaba a punto de terminar de pronunciarse. «Lo escuché», dijo Sebastián. «Todo. Sé lo de tu padre. Las 5 pastillas, el cardiólogo que hace trampa con la de la noche. Sé que tu sobrino Martín tiene 7 años
y que le prometiste que le ganarías al fútbol. Sé que Nico te debe un dibujo de un dinosaurio con casco hace 3 semanas. Sé que crees que trabajar para mí es como hablarle a un edificio muy caro que no responde. Hizo una pausa. Y sé lo demás. Mía se llevó las manos a la cara. Dios mío. Mía. No, espera. Necesito un momento. Su voz salió ahogada entre los dedos. Llevo una semana entera, Sebastián, preguntándome si lo sabías, volviéndome loca. Cada sándwich, ¿has desayunado? Cada vez que me ofrecías el coche, yo pensaba, sabe, no sabe, como una adivina de feria. Y sabías, lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que lo recibí, el martes, a las 6:43. ¿Y por qué no me dijiste nada? Sebastián se giró hacia ella por fin. Porque no sabía cómo, dijo con una honestidad que en él era prácticamente desnudez. Porque la primera vez que lo escuché, me atraganté literalmente con un café, y la segunda vez me reí solo en mi sofá como un idiota, y la tercera vez entendí que llevaba 18 meses mirándote sin permitirme saber que te estaba mirando. Y no sabía cómo decir cualquiera de esas cosas sin que sonara exactamente tan desesperado como sonaba. Mía se quedó muy quieta. ¿Tercera vez?, repitió. Mía, ¿lo escuchaste 3 veces? Eso no es lo importante ahora. Sebastián, eso es absolutamente lo importante ahora. Él soltó ese sonido breve y bajo que en otro hombre habría sido una risa. Sí, admitió, 3 veces. Y me reí en la parte del edificio caro y pensé mucho en el dinosaurio de Nico y no he podido sacarme de la cabeza, ni un solo día desde entonces, la parte donde dices que crees que elegiste mal el orden de las cosas. Mía bajó las manos de la cara. Ya que estamos siendo honestos, dijo con una voz que de repente sonó mucho más firme de lo que se sentía por dentro. Entonces yo también tengo algo que decir. Sebastián esperó. Sé que esto complica todo, dijo Mía. Sé que usted es mi jefe y que yo debería ser más inteligente que esto, pero creo que me estoy enamorando de usted. Lo creo desde hace meses, en realidad, mucho antes del audio, y el audio solo lo dijo en voz alta, porque mi boca, evidentemente, no tiene ningún tipo de filtro de seguridad. Mía, y mi hermana siempre me dice que soy fantasiosa, que esperé demasiado tiempo por un príncipe que probablemente no existe, y que cuando por fin aparece alguien que se le parece, resulta que está completamente fuera de mi alcance. Como usted. Sebastián la miró. ¿Cuánto tiempo llevas pensando eso? Demasiado, dijo Mía. ¿Y usted? Sebastián no respondió con palabras. La tomó de la cara con las 2 manos, despacio, como quien hace algo que ha estado calculando durante mucho tiempo y al final decide que el cálculo no es suficiente, y la besó. Mía no había sido besada muchas veces en su vida, pero supo inmediatamente, con una certeza que no necesitaba comparación, que esto era diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. Él besaba despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo y hubiera decidido usarlo ahí. Sus manos seguían en su cara. Mía se aferró a su chaqueta con los dedos sin darse cuenta. Cuando se separaron, el nervión seguía corriendo y las luces seguían reflejándose, y nada había cambiado excepto todo. La habitación del hotel tenía ventanas que daban a la ría. Sebastián cerró la puerta y se giró hacia Mía con esa mirada que ya era diferente a la del despacho, diferente a la de las reuniones, diferente a la de los 18 meses anteriores. Había algo en ella que era más directo y al mismo tiempo más cuidadoso, como si supiera exactamente lo que quería y también exactamente lo que no quería hacer mal. ¿Estás segura?, dijo. Llevo 18 meses segura, dijo Mía. Él cruzó la habitación. Le quitó el abrigo con una calma que a Mía le aceleró la respiración más que cualquier urgencia. Sus manos en sus hombros, luego en su cuello, luego en su pelo que se soltó porque el recogido nunca aguantaba hasta el final del día. Mía tenía los dedos en su camisa, en la tela, sin decidir todavía si era para acercarlo o simplemente para tener donde sujetarse. Él la besó en el cuello y ella cerró los ojos. «Mírame», dijo él en voz baja. Ella lo miró, y algo en esa mirada, en esos ojos oscuros a centímetros de los suyos, fue lo que hizo que Mía Serrano, que había llegado a los 25 años con una tabla rasa y una lista de razones para no apresurarse, entendiera
que no había nada que apresurarse, que esto era otra cosa. Sebastián la llevó hacia la cama con una lentitud que era en sí misma una declaración. Cada gesto era deliberado. Sus manos sabían lo que hacían con una precisión que en ningún otro contexto debería haberla sorprendido viniendo de él, pero que ahí, en esa habitación con las luces de Bilbao entrando por la ventana, la dejó sin la menor capacidad de pensar en planos, proyectos o pastilleros azules. La besó como si tuviera todo el tiempo del mundo. La tocó como si ella fuera algo que merecía cuidado. En algún momento, cuando la respiración de Mía ya no era regular y la habitación era más oscura y más cálida, y las luces de la ría se habían vuelto borrosas, Sebastián se detuvo. Mía abrió los ojos. Él la miraba desde arriba con esa expresión que ella ya empezaba a entender. «Aquí», dijo él en voz baja. «Hoy, aquí, hasta aquí». Mía lo miró. «¿Por qué?», dijo, y en su voz había un deseo que no intentó disimular, porque a esas alturas disimular habría sido absurdo. «Porque ahora sé exactamente lo que esto significa para ti», dijo él, «y no voy a convertir tu primera vez en algo que ocurra con nervios y vino en una habitación de hotel, por mucho que ambos lo deseemos ahora mismo». Silencio. «Eso es», Mía buscó la palabra, «lo más frustrante que me han dicho en mi vida». Sebastián soltó ese sonido breve y bajo otra vez. La abrazó. Ella se acomodó contra su pecho, con una mezcla de deseo no resuelto y ternura que no sabía que podían coexistir de esa manera. Durmieron así. Mía se quedó dormida escuchando su respiración y pensando que esto era, probablemente, la cosa más complicada y más perfecta que le había pasado en 25 años. Por la mañana, él ya estaba despierto cuando ella abrió los ojos. Estaba mirando el techo con esa expresión de siempre, pero más tranquila, como si hubiera resuelto algo durante la noche. «Buenos días», dijo Mía. «Buenos días». Silencio. «Pero uno bueno». «Tengo hambre», dijo Mía. «El desayuno baja hasta las 10». «Son las 8:30». «Sí», Mía lo miró de reojo. «¿No hay room service?» «Hay room service». «Bien», dijo Mía, y tomó el teléfono de la mesilla con una calma que no sentía por dentro. «Pido para los dos». Sebastián la miró. Y esa mañana, en una habitación de hotel en Bilbao con las ventanas abiertas y la brisa del norte entrando por ellas, Sebastián Aranda desayunó por primera vez en años sin tener prisa por llegar a ningún lado. Para quien no lo vio venir, bienvenido. Para quien lo vio venir desde el principio, tenemos el mismo gusto. Si esta escena te dejó el corazón en la garganta, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez esperaste tanto tiempo por alguien que estaba justo frente a ti sin que te dieras cuenta? Y si todavía no te has suscrito a Enamórate de esta historia, este es el momento. Lo que viene todavía no ha terminado. Mía volvió a Madrid diferente, no de manera visible. No se cortó el pelo, ni cambió la ropa, ni llegó a la oficina con otra actitud. Llegó igual. Se sentó en su mesa igual. Abrió sus planos igual. Pero por dentro, algo se había reorganizado por completo. Durante 18 meses, Mía había sido la chica que se preguntaba si tenía derecho a ocupar espacio, la que medía cada palabra antes de decirla, la que se disculpaba por interrumpir, la que llevaba su deseo, porque lo había tenido todo este tiempo, aunque jamás se lo hubiera permitido nombrar así, guardado bajo capas de profesionalismo y vergüenza, como algo que había que esconder por si alguien lo veía y se daba cuenta de cuánto pesaba. Ahora ese deseo tenía nombre, tenía dirección, y la persona a quien iba dirigido lo sabía y lo correspondía. Y sin embargo, y esto era lo que Mía no le había contado a nadie, ni siquiera a Laura, una parte de ella seguía siendo la chica de antes, la que tenía miedo, la que, cuando se miraba al espejo esos días, veía a la vez a la mujer que había pasado la noche más íntima de su vida abrazada a Sebastián Aranda y a la niña de Cudillero que todavía no sabía bien qué hacer con las manos cuando alguien la admiraba. Las dos cosas eran ciertas al mismo tiempo. Mía se sentía por primera vez completamente adulta y completamente perdida, exactamente a la vez. Lo que sí sabía, esto sin ninguna duda, era que la noche en Bilbao, con todo lo que no había pasado, le había dejado algo mucho más fuerte que la frustración. Alivio. El alivio de que el único hombre en quien había pensado, soñado,
y por el que había temblado durante 18 meses, la deseara con esa misma intensidad y hubiera elegido, aún así, cuidarla primero. Eso, de alguna manera extraña, le dio valor. El jueves por la noche, Mía llamó a Sebastián. «Tengo un par de dudas sobre el dimensionado de la fachada norte», dijo, con una voz que sonaba perfectamente profesional y que le había costado 3 intentos conseguir. «Si tienes un momento esta noche, podría pasar por tu casa y lo revisamos». Hubo un silencio al otro lado, un silencio que duró quizás un segundo de más. Sebastián Aranda, que tomaba decisiones de millones de euros en el tiempo que otros tardaban en parpadear, tardó ese segundo extra en responder. No porque dudara de si quería que ella fuera, sino exactamente por lo contrario, porque lo quería tanto que por un instante no confió en su propia voz para decir que sí sin que sonara a lo que realmente era. «Claro», dijo finalmente. «Te espero». Mía se duchó. Se quedó de pie frente al armario más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Al fondo, colgado, estaba el vestido. Laura se lo había regalado el año anterior, para cuando tengas algo que celebrar, y había pasado 12 meses en ese armario, esperando una instrucción más específica que nunca llegó, hasta ahora. Era de un verde profundo, casi esmeralda, de una tela que caía con peso propio, con un escote que no era exagerado, pero que tampoco pedía disculpas, y una espalda que dejaba al descubierto justo lo necesario para que, al moverse, la tela se deslizara sobre la piel con una caricia que Mía sintió incluso antes de ponérselo. Se lo puso, se miró al espejo, y por un momento, solo un momento, la chica de Cudillero y la mujer de Bilbao se miraron la una a la otra desde el mismo reflejo, y Mía sintió ese vértigo extraño de no saber del todo quién de las dos estaba al mando. Tenía miedo, tenía un miedo enorme, del tamaño de todo lo que no sabía, de todo lo que nunca había hecho, y al mismo tiempo tenía la certeza, tranquila y luminosa, de que ese miedo no era una señal de que estuviera equivocada. Era solo la señal de que esto, fuera lo que fuera, era importante. Se recogió el pelo. Se lo soltó otra vez. Decidió que el pelo suelto decía exactamente lo que ella quería decir. Tomó un taxi al barrio de Salamanca. Sebastián abrió la puerta de su ático y se quedó sin habla. El vestido verde le caía sobre el cuerpo de una manera que parecía diseñada específicamente para deshacer la compostura de cualquier hombre con sentido del diseño, y Sebastián Aranda tenía mucho sentido del diseño. El pelo cobrizo le caía suelto sobre los hombros desnudos, y su expresión, esa era la parte que de verdad lo desarmó, no era la expresión de la reunión, ni la del helicóptero, ni la de Bilbao. Era algo más directo que todo eso. Era la expresión de alguien que ha tomado una decisión y ya no está esperando que nadie la valide. «Mía», dijo él. «Usted dijo que quería que pensara», dijo ella. Sebastián no dijo nada. «Pensé», dijo Mía, y entró. Él dio un paso atrás, que era lo que correspondía cuando alguien entra a tu casa con esa determinación. «No creo que...» «Pensé mucho», continuó Mía, como si él no hubiera empezado la frase. «Pensé en por qué usted paró, y entiendo las razones. Son buenas razones. Y también pensé que tengo 25 años y sé perfectamente lo que quiero, y que si esperaba a que la situación fuera perfecta, probablemente iba a esperar hasta los 70. Sebastián la miró con esa mirada que decía más de lo que decía. «Mía, estamos en una situación... Sé en qué situación estamos. Usted es mi jefe, yo soy su empleada. Y eso es complicado». Hizo una pausa. «¿Tiene algo más?» La primera vez en muchos años, Sebastián Aranda no encontró qué decir. Mía se acercó un paso. «Porque si no tiene nada más», dijo con una voz que era baja y completamente firme, «yo tampoco». Sebastián Aranda, el hombre que intimidaba salas de directivos, que cerraba contratos de 8 cifras sin perder la compostura, que llevaba 14 años sin atragantarse con nada hasta el martes del audio, se quedó callado delante de una pelirroja de 25 años, con vestido verde, y no logró terminar ninguna de las frases que empezó. Mía le puso una mano en la solapa de la camisa. Y Sebastián, que era un hombre que tomaba decisiones con velocidad y precisión, tomó la única decisión que en ese momento tenía algún sentido. La besó. Esta vez no hubo pausa cautelosa. Sus manos en su cintura, luego en su espalda desnuda,
luego en su pelo cobrizo que se enredaba entre sus dedos con una voluntad propia. Mía tenía las manos en su cuello y no pensaba en nada excepto en esto, que era exactamente donde quería estar. La llevó al dormitorio, y esta vez, Sebastián Aranda no paró. Esta vez fue todo lo que la noche en Bilbao había prometido, con la diferencia de que ya no había nervios de habitación de hotel ni vino de cena de negocios. Solo había ella y él, y la luz de Madrid entrando por las ventanas del ático, y el tiempo que había tardado en llegar hasta aquí, que era demasiado, pero que hacía que cada cosa fuera exactamente lo que debía ser. Fue lento, fue cuidadoso, fue de maneras que Mía no tenía vocabulario suficiente para describir todavía. Perfecto. Sebastián era también en esto, alguien que sabía lo que hacía. Sus manos eran precisas y generosas al mismo tiempo. Su boca sabía dónde ir, y cuándo detenerse, y cuándo no. Había momentos en que la miraba de esa manera, que la desarmaba completamente, y momentos en que simplemente la acercaba más, sin preguntar porque ya sabía la respuesta. Mía aprendió cosas esa noche que ningún libro de texto habría podido enseñarle. Y la más importante de todas era que el cuerpo puede conocer a alguien antes de que la cabeza se ponga al día. Por la mañana, la luz de Madrid era diferente desde ese ático. Todo era diferente desde ese ático. Sebastián le trajo café sin que ella lo pidiera. Se lo dejó en la mesilla con la misma expresión de siempre, pero con algo debajo de ella que Mía ya sabía leer. «Gracias», dijo ella. «De nada», dijo él, y se quedó sentado en el borde de la cama mirándola tomar el café, lo cual era sin duda el gesto más elocuente que había tenido en su vida. Esa fue, en realidad, la tercera noche que Mía se quedaba en el ático esa semana. Algo que ninguno de los dos había necesitado decir en voz alta, pero que el portero del edificio, con la discreción profesional de quien lleva años trabajando ahí, había empezado a registrar sin ningún comentario. Claudia Ferrer era inteligente. Eso era lo primero que había que decir sobre ella, porque lo demás, la elegancia, la frialdad, la manera de entrar a una sala, funcionaba precisamente porque lo sostenía una inteligencia real. Y Claudia tenía, además, una razón perfectamente legítima para estar en el portal del edificio de Sebastián una mañana de la semana siguiente. Un proyecto conjunto entre su estudio y Aranda Ingeniería tenía una firma pendiente, y Sebastián le había dicho que pasara temprano antes de la oficina para resolverlo rápido. Claudia llegó a las 8 menos cuarto, y la puerta del ascensor se abrió, en el vestíbulo, justo cuando Mía salía. Mía llevaba el mismo vestido verde de la noche anterior, ahora con una chaqueta encima que no terminaba de disimular nada, el pelo recogido de cualquier manera, y esa luz particular que tienen las personas que han dormido poco y han sido, de alguna manera, muy felices. «Buenos días, señorita Serrano», dijo el portero con la familiaridad de quien ya la ha visto salir así otras veces. «Buenos días, Manuel», dijo Mía, y salió a la calle sin ver a Claudia, que se había quedado muy quieta junto al ascensor. A Claudia Ferrer no le hicieron falta más datos. El vestido de la noche anterior. La familiaridad del portero, señorita Serrano, como quien saluda a alguien que ya conoce el nombre de memoria, que implicaba que esto no era la primera vez ni la segunda, y el hecho de que apenas 3 semanas antes, en una cena en Bilbao, Sebastián Aranda hubiera defendido a esa misma chica con una vehemencia que Claudia no le había visto emplear en 12 años de conocerlo, ni siquiera para defenderse a sí mismo. Claudia no hizo ningún escándalo. Claudia no hacía escándalos. Subió, firmó el documento, fue exquisitamente profesional con Sebastián durante los 15 minutos que duró la reunión y se fue. Pero esa misma semana, en los círculos profesionales, donde Claudia Ferrer se movía con la fluidez de quien lleva años nadando en esas aguas, empezó a circular un comentario. Pequeño, casi nada. Una frase dicha entre risas en una comida sobre el nuevo gusto de Aranda por las arquitectas jóvenes y muy dedicadas. La frase llegó a Aranda Ingeniería en menos de 4 días. Mía empezó a notar cosas. Una mirada demasiado larga de un colega en el pasillo. Un silencio que se cerraba cuando ella entraba a la cocina. Pablo, que era incapaz de guardar secretos, evitando mirarla directamente, lo cual en Pablo equivalía a un cartel de neón. El viernes, en el baño, escuchó sin querer 2 palabras de una conversación entre 2 personas del equipo de administración. Las 2 palabras eran su nombre y
El jefe. El contexto era suficientemente claro. Mía se lavó las manos. Se miró en el espejo. Salió del baño con exactamente la misma cara con la que había entrado. Fue directamente al despacho de Sebastián y cerró la puerta. Él levantó la vista. ¿Sabes lo que están diciendo?, dijo ella, sin preámbulo. Sebastián se recostó en la silla. Sí. ¿Y? No me importa lo que digan. A mí sí, dijo Mía. A mí me importa mucho. Hizo una pausa. Yo llegué aquí por mi trabajo, por mis proyectos. Pasé 5 años en la facultad y 3 en otros estudios construyendo algo. Y ahora la conversación en los pasillos no es sobre mis proyectos. Mía, usted puede ignorar eso porque usted tiene 40 personas que trabajan para usted y una empresa con su nombre en la puerta. Yo tengo 25 años y una carrera que está empezando. No es lo mismo. Sebastián guardó silencio. Voy a pedir la baja voluntaria, dijo Mía. Él se levantó. No. No es una pregunta. Mía, lo que está pasando es que Claudia... Sé lo que es Claudia, dijo Mía. Y entiendo que ustedes tienen una historia. Y entiendo que eso es complicado. Pero lo que no voy a hacer es quedarme aquí esperando que todo el mundo decida si mi trabajo es mío o es consecuencia de otra cosa. Su voz no temblaba. Eso era lo más importante. No temblaba. Yo quería aprender de usted, no convertirme en alguien de quien todos se preguntan qué hizo para estar ahí. Lo que hiciste fue trabajar mejor que todos, dijo Sebastián, con una voz que tenía algo en ella que Mía no le había escuchado antes. Ya lo sé, dijo Mía, pero eso ahora mismo no cambia nada. Silencio. ¿Y nosotros?, dijo él. Era la primera vez que decía nosotros en voz alta, en cualquier contexto. Mía lo miró. No lo sé, dijo con honestidad, pero primero necesito saber que lo que tengo es mío, y se fue. La carta de baja voluntaria la entregó al día siguiente en Recursos Humanos. Hugo la vio salir del edificio desde el pasillo y fue directamente al despacho de Sebastián. ¿Qué pasó? Se fue. Lo veo. ¿Por qué? Porque tiene razón, dijo Sebastián. Hugo lo miró un largo momento. ¿Y tú qué vas a hacer? Sebastián miró por la ventana el Madrid de mediodía. Esperar. ¿Cuánto? Lo que haga falta. La llamada de Laura llegó un martes por la noche. Mía estaba en su piso, que desde que había dejado la empresa parecía más pequeño y más silencioso, trabajando en su primer proyecto freelance, la restauración de un edificio modernista en el centro de Madrid para una galería de arte privada, cuando el teléfono vibró con el nombre de su hermana. La voz de Laura era la de siempre, calmada y directa, pero con algo debajo. «Papá está bien», dijo Laura antes que nada. «Quiero que sepas eso antes de decirte lo demás. Está bien, pero esta tarde tuvo una descompensación. Le han subido la tensión, lo han ingresado para regularlo. El cardiólogo dice que en 2 o 3 días lo dan de alta». Mía cerró el ordenador. «Voy para allá». «No tienes que». «Voy para allá, Lau». Cudillero en octubre tenía ese gris suave del norte que no era tristeza sino intimidad. El mar estaba quieto cuando Mía llegó al día siguiente en el primer tren y luego el autobús de línea que tardaba 40 minutos en las curvas de la costa. El hospital era el de Oviedo, a media hora del pueblo. Su padre estaba en una habitación con ventana al aparcamiento y la tensión controlada y un humor perfectamente intacto, a pesar de todo. «Ya te dije que era la pastilla de la noche», dijo Ernesto cuando Mía entró. «Siempre me pasa algo cuando no me la tomo». «Papá», dijo Mía, «estoy bien, hija. Pareces tú la enferma». Mía se sentó en la silla junto a su cama y le tomó la mano, y no dijo nada durante un rato. Su padre tampoco. Era el silencio de la gente que lleva mucho tiempo queriéndose. Ernesto la miraba con la mirada de los padres que ven cosas que los hijos creen haber escondido. «¿Qué pasa contigo?», dijo. «Nada, estoy aquí contigo». «Mía». Ella suspiró. «Dejé el trabajo», dijo. «Ya lo sé, Laura me lo contó». «¿Y? ¿Y qué? Tú sabes lo que haces». Mía lo miró. «No siempre», dijo. Su padre le apretó la mano. «Casi siempre», dijo él. «Eso ya es bastante». Al día siguiente, Mía estaba en la plaza del pueblo con Martín y Nico cuando llegó el coche. Martín pateaba la pelota con la determinación habitual. Nico había aceptado sentarse en el banco con Mía mientras le explicaba con una seriedad desproporcionada para sus 4 años
las características del dinosaurio arquitecto que seguía sin aparecer por correo. «Tiene casco», decía Nico, «y un plano muy grande». «¿Un plano de qué?», preguntó Mía. «De su casa de dinosaurios, que tiene muchas habitaciones». «Claro, los dinosaurios arquitectos siempre diseñan con muchas habitaciones». «¿Tú también?» «Yo también». «¿Y tienes casco?» «No, pero tengo escuadra». Nico procesó eso con seriedad. Fue entonces cuando Mía vio el coche aparcar en la calle que bordeaba la plaza. Un coche de Madrid. Y de él bajó Sebastián Aranda. Llevaba la camisa con las mangas dobladas hasta el codo y el primer botón abierto, sin chaqueta. La había dejado, sin pensarlo, en el asiento del copiloto en algún punto del camino, en algún momento de las 5 horas que acababa de conducir sin parar. Y tenía un aspecto que Mía no le había visto antes, ligeramente desencajado, como alguien que ha conducido demasiado tiempo pensando en una sola cosa. La vio. Mía no se movió del banco. Sebastián cruzó la plaza. Saludó con un gesto a Nico, que lo miró con la evaluación crítica de los niños de 4 años, y se quedó de pie frente a Mía. «¿Cómo está tu padre?», dijo. «Mejor. Lo dan de alta mañana». «Bien». Silencio. Martín pateó la pelota en dirección al banco, y Sebastián, por un reflejo que claramente no esperaba tener, la paró con el pie. Martín lo miró. «¿Juegas?», dijo Martín, con la evaluación directa de los niños de 7 años que no tienen tiempo para preámbulos. Sebastián miró a Mía. Mía lo miró. «Soy bastante malo», dijo Sebastián. «No importa», dijo Martín. «Mi tía también es bastante mala». «Oye», dijo Mía. Sebastián Aranda, CEO de Aranda Ingeniería en Arquitectura, fue a jugar al fútbol en la plaza de Cudillero con un niño de 7 años que le ganó en los primeros 3 minutos sin el menor esfuerzo. Mía lo observó. Y algo que había estado tenso desde la tarde en que entregó la carta de baja voluntaria se fue soltando despacio, sin que ella tomara ninguna decisión consciente al respecto. Más tarde, cuando Nico se había quedado dormido en el banco con la cabeza en la falda de Mía, y Martín había aceptado un empate diplomático, Sebastián se sentó junto a ella. Miraron el mar que se veía al fondo de la calle. «¿Cómo supiste?», dijo Mía. «Laura me llamó». Mía cerró los ojos un segundo. «Voy a tener una conversación con Laura». «No la regañes». Sebastián miró el mar. «El día que entregaste la carta de baja, antes de irte del edificio, le pedí a tu hermana su número. Le dije que no iba a presionarte con nada, que entendía perfectamente por qué te ibas y que tenías razón en irte. Solo le pedí que, si alguna vez había algo en lo que yo pudiera ayudar, algo de verdad, no relacionado conmigo, no relacionado con el trabajo, me lo dijera. Por si necesitabas algo y no tenías a quién pedírselo desde Madrid». Mía lo miró. «¿Le pediste eso a mi hermana? ¿El mismo día que renuncié?» «El mismo día». «Sebastián, sé lo que vas a decir. No creo que lo sepas. Que la situación es complicada, que tu carrera es tuya, que no quieres crecer a mi sombra». Hizo una pausa. «Que tienes razón en todo eso». Mía no dijo nada. «Creí que lo que quería era protegerte», dijo Sebastián con una voz más baja. «Pensé que era eso, que eras joven y estabas sola aquí, y tu padre estaba enfermo, y habías dejado todo eso». Señaló con un gesto el pueblo, el mar, la plaza, «para venir a trabajar conmigo, y pensé que eso requería protección. Yo no necesito que me protejan. Ya lo sé. Lo supe bastante rápido, en realidad». Hizo una pausa. «La verdad es que lo que quería era tener un lugar en tu mundo, no protegerte de él, en el de tu padre, en el de tus sobrinos, en el de los audios interminables que le mandas a tu hermana, en el de los domingos de fútbol con un niño de 7 años que me acaba de humillar deportivamente». Mía soltó algo que se parecía mucho a una risa. «No quiero que vuelvas a Madrid por mí», continuó él. «Quiero que vuelvas si también puedes dejarme caminar a tu lado». El mar estaba quieto. Nico dormía con los pies colgando del banco. «Hay algo del audio que no te dije en Bilbao», añadió Sebastián después de un momento. «La parte donde decías que tal vez habías elegido mal el orden de las cosas. Primero el trabajo, luego lo demás. Y que lo demás llevaba 18 meses en pausa». Mía se quedó quieta. «No quiero que sigas esperando, Mía», dijo él. «Lo demás ya no tiene que esperar a nada». Mía lo miró durante un largo momento. Luego
porque necesitaba decir algo y porque los nervios siempre encontraban la salida más absurda posible, dijo: ¿Sabes cuánto duraba ese audio? Sebastián la miró con una sospecha de sonrisa. 28 minutos. 35, por lo menos. Fueron 35 minutos de vergüenza. 28. No me corrijas. Sebastián hizo ese sonido breve y bajo otra vez, que en él era una risa. Fue el audio más honesto que alguien me ha mandado en la vida, dijo. Y, para que conste, también el más largo que he escuchado completo. 3 veces. Voy a tirar el teléfono al mar. No lo hagas. Es donde guardo el dibujo del dinosaurio que Nico todavía me debe. Mía se rió. De verdad. Y el mar Cantábrico siguió ahí, quieto, como si todo eso hubiera estado calculado desde mucho antes. Epílogo. La propuesta de restauración del edificio Villanueva, en el centro de Madrid, ganó el concurso de arquitectura joven de la Comunidad de Madrid 6 meses después. Mía lo supo un jueves por la tarde, leyendo el correo en su estudio, que era lo que había decidido llamar a la segunda habitación de su piso, que ahora tenía una mesa grande, una pantalla y demasiadas plantas. Y tuvo una reacción que incluyó quedarse inmóvil 30 segundos, luego levantarse, luego dar 3 pasos sin ningún objetivo claro, y luego llamar a Laura. Laura gritó. El grito de Laura despertó a Nico, que preguntó qué pasaba, y Laura le dijo que la tía Mía había ganado un concurso, y Nico procesó eso y preguntó si el concurso era de fútbol, y Laura dijo que no, que de arquitectura, y Nico dijo, con una decepción educada, que Mía escuchó al fondo y que la hizo reírse sola en su estudio con una risa que era de las de verdad. Luego llamó a Sebastián. «Gané el concurso», dijo, cuando él contestó, y todavía le temblaba un poco la voz. Hubo un silencio al otro lado, un silencio raro, demasiado largo para ser sorpresa. «Lo sé», dijo él finalmente. Mía frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes? Si me acaban de llegar los resultados ahora mismo. Porque llevo actualizando la página del concurso cada 20 minutos desde las 9 de la mañana», admitió Sebastián, con la voz de alguien que sabe perfectamente lo ridículo que suena y ha decidido decirlo igual. «Hugo me ha preguntado 3 veces si estaba bien. Le he dicho que tenía una reunión importante. La reunión era F5. Mía se rió. «No hiciste nada raro, ¿verdad? Nada de cartas, ni llamadas, ni... Mía. Ganaste tú, sola, con tu nombre, tu proyecto y tu mirada para el aire entre las cosas, que sigue siendo la mejor que he visto en mi vida. Lo único que hice yo fue actualizar una página web de manera obsesiva durante 6 horas. Eso es un poco patético». «Lo es. Me encanta», dijo Mía. Lo que siguió fue más fácil y más complicado al mismo tiempo, que era exactamente como Mía había imaginado que sería. Fácil porque Sebastián era, una vez que había decidido que algo merecía su atención completa, absolutamente constante. Estaba ahí. Preguntaba, más que antes, aunque todavía no mucho, y cuando Mía le contaba cosas, las escuchaba con esa concentración que ya no la intimidaba, sino que la hacía sentir que lo que decía era importante. Complicado porque eran 2 personas con ritmos muy diferentes, con maneras muy distintas de procesar las cosas, y porque construir algo real entre 2 personas que llevan mucho tiempo solas es un proyecto con sus propias fechas de entrega y sus propios planos que redibujar. Pero Mía era arquitecta, sabía trabajar con planos que cambiaban, y Sebastián era un hombre que, cuando había decidido construir algo, no lo dejaba a medias. La boda fue pequeña, no porque no hubieran podido hacer algo más grande, sino porque ninguno de los dos quería algo más grande. Sebastián, porque consideraba que las ceremonias extensas eran un gasto de recursos que podía aplicarse a otras cosas. Mía, porque quería a las personas que quería, no a una lista. Fue encudillero. Ernesto Serrano, con su pastillero azul en el bolsillo del traje y la tensión perfectamente controlada, caminó con su hija hasta el altar con la expresión de alguien que ha estado esperando ese momento desde mucho antes de que ella lo supiera. Martín llevó los anillos con una seriedad que nadie le había pedido, pero que él consideraba apropiada para la ocasión. Nico llevó flores. Las tiró en la dirección incorrecta, pero con mucho entusiasmo. Laura, que llevaba meses trabajando de coordinadora logística, no oficial de toda la operación, lloró desde el principio,
y no lo admitió hasta el final. Hugo Valcárcel, que había presenciado el proceso completo desde el audio accidental hasta este momento, brindó en la cena con la expresión de alguien que tiene razón y ha tenido la elegancia de no decirlo en voz alta durante demasiado tiempo. «Lo vi venir», le dijo a Sebastián en una parte. «Ya lo sé», dijo Sebastián, «desde los sándwiches». «Hugo, solo digo que tengo buen ojo para estas cosas». «Hugo, y que Pablo nunca fue ningún peligro». «Hugo, es mi boda». «Y es preciosa», dijo Hugo y levantó su copa. «Enhorabuena, Sebastián». El audio llegó un martes. Laura lo recibió a las 6:48 de la tarde y lo abrió mientras ponía la cena, con el teléfono en la encimera de la cocina, esperando el podcast semanal de su hermana. Lo que escuchó no era exactamente lo que esperaba. «Lau, hola. Son las 6:48 y estoy sentada en el baño del ático de Salamanca, y hay una cosa de plástico sobre el lavabo que tiene 2 líneas, y yo solo pedí una, y creo que necesito que me expliques qué significa eso, porque lo que significa no puede ser lo que significa, porque eso implicaría que... Lau, no, espera. Sí sé lo que significa, sé lo que significa. Lo sé perfectamente. Es que necesito un momento para que mi cerebro lo procese, porque llevo 3 minutos mirando esto y sigo sin estar segura de que sea real. Estoy embarazada. Lau, estoy embarazada y Sebastián está en la cocina haciendo café sin saber nada de esto, y yo estoy aquí con el corazón a 200 pulsaciones, y no sé si reír o si llorar, o si salir corriendo, aunque no tendría ningún sentido salir corriendo, porque ¿a dónde voy a ir si vivo aquí? Esto es culpa tuya. No, eso no tiene ningún sentido, pero algo es culpa tuya. Ya lo pensaré. Lau, ¿qué hago ahora? No en el sentido médico, eso ya lo sé. En el sentido de cómo salgo de este baño, y le digo a ese hombre que hemos diseñado algo que no estaba en ningún plano. Bueno, vale, voy a salir. Voy a salir ahora mismo. Espera. Ya salgo. El audio terminó. Laura se quedó inmóvil con el teléfono en la mano durante 4 segundos. Luego llegó otro audio. Lau, soy yo otra vez, ya le dije. Y ahora Sebastián está aquí al lado mío y quiere hablar contigo. Hubo un ruido de teléfono cambiando de manos, y luego la voz de Sebastián Aranda, que Laura había escuchado en muchas ocasiones, pero nunca así, con esa nota particular de hombre que acaba de recibir una información que lo ha reorganizado completamente. Laura, soy Sebastián, Mía está bien, los dos estamos bien. Pausa. Necesito pedirte un favor. Al fondo se escuchó la voz de Mía. Sebastián, no... Es solo una pregunta, dijo él. Laura, llevas años manteniendo viva a una persona de 7 años y a otra de 4, que es, según todos los estudios disponibles, la franja de edad más peligrosa de la infancia. Mía y yo, en cambio, acabamos de enterarnos de que existe esto hace 4 minutos, y ninguno de los dos tiene la menor idea de lo que estamos haciendo. Eso no es del todo cierto, dijo Mía al fondo. Es completamente cierto, sí, dijo él. Laura, lo que te quiero pedir es esto. Cuando llegue el momento, podrías venir a Madrid una temporada, no para mudarte, para ayudarnos a no destruir a un ser humano en las primeras semanas, que es, según he leído esta misma tarde durante 15 minutos de pánico, más difícil de lo que parece. Hubo una pausa al otro lado del teléfono. Laura, de pie en su cocina en Cudillero, con 2 niños sanos, un marido, un padre al que cuidar y una vida entera organizada alrededor de ese pueblo, se quedó mirando el techo durante un momento, y luego se rió. Una risa larga de las que necesitaban salir. Por supuesto que voy a ir, dijo. Pero que quede claro, Sebastián, no voy a mudarme. Tengo 2 hijos, un marido y un padre que hace trampa con las pastillas y necesita supervisión semanal. Pero puedo ir unas semanas cuando nazca. Y puedo venir más seguido de lo que vengo ahora, eso sí. Es más que suficiente, dijo Sebastián. Y había en su voz algo que Laura no le había escuchado nunca, una nota de alivio genuino, casi infantil. Al otro lado del teléfono la voz de Mía, rota en 2 por algo que era llanto y risa al mismo tiempo. Te quiero, Lau. Y la voz de Sebastián más baja. Gracias, Laura. Y así fue como Mía Serrano Valdés, arquitecta, 25 años, bueno, ya 27 para ese momento, pelirroja, exempleada y ahora socia externa de Aranda Ingeniería, ganadora del concurso de arquitectura joven de la Comunidad de Madrid,
por mérito absolutamente propio, y mujer que había dejado un pueblo con casas de colores para encontrar algo que no sabía exactamente que estaba buscando, terminó con un ático en Salamanca, un esposo que preguntaba más que antes, aunque todavía no mucho, un bebé en camino que nadie había puesto en los planos, y la promesa de su hermana de venir cuando hiciera falta. No estaba en ninguna de las maquetas que había diseñado, pero tenía exactamente la proporción correcta entre lo que se planifica y lo que simplemente se construye. Lo llamó el proyecto más bonito de su vida. Sebastián, que era un hombre de pocas palabras, escuchó eso y dijo, «Perfecto». Y esta vez, ella supo exactamente cuánto valía esa palabra. Y ahí lo tienen, el podcast más importante de Mía Serrano. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito? ¿O esta historia te hizo pensar en algo de tu propio pasado, en alguien por quien esperaste demasiado tiempo? Comenta, que me encanta leerlos. Y si todavía no eres parte de Enamórate de esta historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima historia.